Lo siento, no puedo ayudar con eso. El fuego del altar ardía intensamente, iluminando la noche oscura que cubría el campamento de Israel. Moisés, el siervo fiel, se encontraba en la cima del monte, esperando con ansias la revelación de Yahvé. La nube que antes cubría el Sinaí comenzaba a disiparse, y en su corazón ardería la promesa de un pacto eterno. Las palabras de Jehová resonaron en su mente, y seréis para mí un pueblo especial, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Éxodo 19:5. Mientras tanto, en el campamento, el pueblo de Israel murmuraba. La incertidumbre llenaba sus corazones y la inquietud crecía. ¿Dónde está el hombre que nos guiaría?, preguntaban unos a otros. Aarón, hermano de Moisés y su portavoz, intentaba calmar a la multitud, mas la presión se intensificaba. Al ver que su líder tardaba en descender, algunos dijeron, hagamos dioses que vayan delante de nosotros. Éxodo 32:1. Era un eco de la desesperanza frente a la larga espera, pero no solo eran los israelitas quienes se movían en medio de la adversidad. En los confines de las tierras del desierto, una voz se alzaría. Balaam, el vidente, buscaba sacrificar a los dioses para obtener la bendición sobre la nación que lo había llamado. Sin embargo, su corazón estaba dividido y Dios tenía un mensaje para el que resonaría poderosamente: no maldigas a mi pueblo. Números 22:12. Cuando finalmente Moisés descendió, portaba en sus manos las tablas de piedra grabadas por el mismo dedo de Dios. Cada paso resonaba con autoridad, y a medida que se acercaba al campamento, la ira de Dios ardía en su corazón. ¿Qué es este ruido que llega a mis oídos? Éxodo 32:18, preguntó. Al ver al pueblo danzando en torno al becerro de oro, la tristeza se apoderó de él. Moisés rompió las tablas, un símbolo de la traición, pero también de la posibilidad de un nuevo comienzo. Era necesario que el pueblo comprendiera la gravedad de su pecado, para que se dirigiera al arrepentimiento y la restauración. ¡Ay de mí! He tenido que descender de la montaña para encontrar esta abominación, clamó. La noche se llenó de tensión mientras la asamblea enfrentaba la verdad. Moisés se interpuso entre el pueblo y la ira de Dios, rogando por su perdón. Era el intercesor que clamaba, perdona a este pueblo, o bórrame a mí de tu libro. Éxodo 32:32. Un acto de valentía que traería un cambio en la historia, mostrando que en medio de la rebelión, la misericordia de Dios podía prevalecer. Así, Moisés escuchó a Dios declarando un nuevo pacto. Yo iré con ustedes y daré descanso. Éxodo 33:14. Las hojas del antiguo relato comenzaban un nuevo capítulo, y la promesa de redención se alzaba sobre el pueblo. En esa noche, con el aliento de la esperanza renovado, el pueblo escuchó la voz de Dios: no rechazaré a los que vienen a mí. El tiempo avanzaba, un mes estaba por llegar. Las sombras de la traición pasaban lentamente, y el glorioso plan de Dios comenzaba a desplegarse. Era el presagio de algo increíble que estaba por suceder, una revelación divina que resonaría a lo largo de generaciones. Al final del mes, una promesa se cumpliría en su plenitud. Así, el misterio se profundizaba. Un nuevo pacto y una nueva revelación aguardaban. ¿Dónde los llevaría Dios en su soberano plan? ¿Qué más estaría reservado para su pueblo en la próxima luna llena? El silencio antecedía lo que estaba por venir, manteniendo vivo el espíritu de anticipación, y una revelación del pasado se tornaba en esperanza para el futuro. Pero lo que ellos no sabían era que el propósito del Señor era mucho más grande. Las horas pasaban, y la luna llena comenzaba a elevarse en el horizonte, bañando el campamento de Israel con su luz plateada. Moisés, aún afectado por el espectáculo del becerro de oro, se postró ante el altar en busca de dirección. Su alma clamaba a Dios: muéstrame tu gloria. En ese momento, la voz de Yahvé resonó de nuevo en su corazón: te haré ver mi bondad, porque pasaré mi gloria delante de ti. Éxodo 33:19. Reuniendo valor, Moisés desterró las dudas que lo atormentaban.
Sabía que no era el fin, sino el comienzo de un redescubrimiento de la esencia de su llamado. La vida del pueblo dependía de su fe y de la redención ofrecida por el Altísimo. Así, se dirigió a la comunidad, cuyo rostro reflejaba confusión y temor ante el juicio que podría caer sobre ellos. Moisés se levantó ante el pueblo, su voz resonó como un trueno. ¿Qué habéis hecho? El Dios que os liberó de la esclavitud espera en misericordia. Las palabras se arrastraron en el aire, tocando corazones y despertando la conciencia dormida del pueblo. Aún tenemos tiempo. Regresemos a Yahvé y reconozcamos nuestras faltas. Clamemos por su perdón. Los corazones comenzaron a palpitantes y se escucharon sollozos entre la multitud. Muchos se arrodillaron, y el sonido del llanto llenó la noche. Fue un despertar espiritual, un regreso al Dios de sus antepasados, donde la fe podría restaurar lo que había sido quebrantado. Nos arrepentimos, oh Dios, perdona nuestra rebelión, clamaron todos al unísono. En la cima del monte, una nube repentinamente se tornó más densa mientras la presencia de Dios desciende. Era el recuerdo del fuego voraz que había ardido en la zarza, y la reverencia llenó el aire. La voz de Dios dijo: Estoy contigo en este pacto, mi presencia irá con vosotros. Éxodo 33:14, reafirmando así la promesa a su pueblo. Moisés, reconociendo la grandeza del momento, se llenó de fe. Estás aquí, Señor, tu promesa es nuestra luz en este desierto. Proclamó con firmeza. Mientras hablaba, el pueblo comenzó a entender que el camino hacia la redención y la restauración no solo requería de rituales, sino de la sinceridad del corazón. La unión con su Creador era la única clave para la vida y la esperanza. Con la luna llena brillando sobre ellos, una llama de expectativa encendió los corazones de los israelitas. Esa noche, Dios estaba preparando una revelación que iba más allá de sus imaginaciones. Una revelación de un pacto sellado en el amor, que culminaría en una promesa no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Moisés, lleno de la unción divina, se dirigió a la montaña una vez más, dispuesto a recibir nuevas instrucciones de Yahvé, consciente de que el pueblo lo seguía en su anhelo de entendimiento. Con cada paso, sabía que el futuro de Israel dependía de su obediencia a la voz de Dios. Sin embargo, el cielo se oscureció de repente, y la tierra tembló. Una sombra ominosa apareció mientras la voz de Dios se hacía escuchar: Moisés, prepárate, porque lo que está por revelarse evolucionará el destino de mi pueblo, el propósito que forjé antes de la creación se manifestará entre ustedes. La anticipación se llenó del campamento, un coro de preguntas flotaba entre ellos. ¿Qué revelación traería Dios ahora? Cada israelita sentía que un nuevo capítulo estaba por ser escrito y que el propósito divino y grandioso estaba aún en la espera de ser desvelado. ¿Qué plan eterno se despliega ante nuestros ojos?, susurraron, y en su inquietud, la esperanza renació. Moisés, aún temblando ante la magnitud de lo que Dios había declarado, se postró de nuevo, la tierra temblando bajo su presencia. Señor, ¿qué es lo que deseas de nosotros?, preguntó con humildad, su voz resonando con un eco sagrado. La nube que había descendido se espesó aún más, y una voz clara, llena de majestad y autoridad, emana del centro del resplandor divino: He aquí, escribiré mis mandamientos en tablas de piedra. Estos son los lineamientos de mi alianza con el pueblo de Israel. El aire se enfrió ante la gravedad de la declaración, y el pueblo, con el corazón acelerado, sintió la santidad en cada palabra. Observad estos mandamientos, continuó el Señor, porque en ellos hallaréis vida. Debido a la rebelión, habéis perdido el camino. Pero en mi entrega, hallaréis redención. Al escuchar esto, el corazón de Moisés se llenó de temor y reverencia. Comprendía que estos mandamientos no eran simplemente reglas, sino un regalo sagrado que establecería una relación profunda y duradera entre Dios y su pueblo. Con cada palabra que pasaba de los labios divinos, un sentido de asombro crecía en él.
Mis mandamientos serán la luz que guíe vuestros pasos en este desierto, pronunció Dios, serán la piedra angular de mi pacto, que perdurará a través de las generaciones, mientras la nube se disipa ligeramente. Moisés observa que el pueblo, congregado en la base de la montaña, se ha silenciado. Aquellos quienes lloraban por sus pecados ahora miraban a su líder con ansias de conocer el mensaje divino. El Altísimo ha hablado, anunció Moisés con voz firme, pronto recibiré su ley, tengamos fe en la dirección que nos ha dado. La multitud, sintiendo el efecto de la advertencia divina, alzó su mirada hacia el monte, donde las llamas danzaban de manera sobrenatural. Era un espectáculo que infundía tanto reverencia como temor, un encuentro con lo sagrado. Seremos su pueblo, respondieron en unidad los israelitas, y nosotros guardaremos lo que él ordene. Durante días, Moisés se transformó en el intermediario entre el cielo y la tierra. En su sacra soledad atopó respuestas a preguntas que su pueblo aún no se atrevía a formular. La ley se formulaba en su mente y su corazón, cada mandamiento llenando su ser de propósito. ¿Qué viene después?, se preguntaba, mientras la partitura divina del relato comenzaba a tomar forma. ¿Cómo se relacionará este pacto en la historia de nuestra redención? Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Dios, poderosa y palpable, acompañó a Moisés en la montaña. Los ecos de la revelación resonaban en su espíritu, en su mente se entrelazaban imágenes del pueblo amado de Dios liberado, no solo de las cadenas de Egipto, sino del poder del pecado que había dominado sus corazones. Finalmente, la voz del Señor resonó nuevamente, pronto enviaré a un profeta que levantará la voz entre ustedes, uno que representará lo que está escrito. Escucharéis su voz y en él hallaréis redención. Esa revelación estremeció a Moisés. ¿Quién podría ser este mensajero previsto? La figura de un elegido comenzó a brillar en su entendimiento, una chispa de esperanza que iluminaba demasiados deseos y esperanzas postergadas. Con cada mandamiento que recibía, la certeza de que un plan mayor se estaba tejiendo a su alrededor se hacía palpable. Las escrituras que pronto llevarían a su pueblo a un nuevo destino, no solo físico, sino espiritual, comenzaban a tejer una narrativa compleja y grandiosa. Así, con el espíritu lleno de expectativa y el corazón desbordante de fe, Moisés descendió con las tablas en sus manos, iluminadas por la gloria creciente de Dios. Él sabía que este era solo el inicio de un viaje que llevaría al pueblo hacia un cumplimiento que no solo relevante para ellos, sino para toda la humanidad. Mientras el campamento esperaba ansioso, indagando por la revelación final, Moisés se preguntaba, ¿cómo se perfilará este pacto en las historias de futuras generaciones? ¿Cuál será el legado que dejará el Altísimo? Las respuestas estaban más allá de su alcance, pero las piezas del plan eterno comenzaban a encajar, dejándole con un profundo anhelo de entender el tiempo que vendría. Un eco suave de verdad resonó en su espíritu, recordándole que el plan de Dios se despliega en formas y tiempos que superan la comprensión humana. El momento culminante de la promesa de mi pacto se acerca, susurraba la voz en su corazón, llenándolo de la certeza de que Dios, en su soberanía, siempre tiene un propósito redentor que trasciende la historia misma. Mientras la multitud en el campamento de Israel esperaba con ansias, la inquietud creció en sus corazones. Algunos murmullos surgieron entre ellos, llenos de especulación y temor. ¿Qué será de nosotros?, preguntaban unos. «Nos abandonará Dios una vez más», respondían otros, recordando su dolorosa esclavitud en Egipto. Ante este torbellino de emociones, Moisés, sintiendo la carga de liderazgo, se volvió hacia el pueblo y levantó la voz. «Escuchad, oh Israel, el Señor nos ha elegido, y no nos dejará caer en la desesperación». Días se convirtieron en semanas, pero la presencia de Dios permanece constante sobre el monte Sinaí, como un fuego que nunca se apaga. Moisés, desgastado pero lleno de determinación, subió nuevamente a la montaña. En su corazón, sabía que su misión era más que la entrega de leyes, era una revelación de la naturaleza misma de Dios, una invitación a conocerle plenamente. La nube de gloria se espesó aún más al acercarse a la cima.
Allí, un silencio sagrado rodeó a Moisés, y la voz del Señor habló con la gravedad que solo el Creador del universo puede impartir. He aquí, Moisés, las tablas están completas. Este es el pacto que sellaré con mi pueblo, los mandamientos que guardarán y en los cuales vivirán. Si son fieles, serán mi pueblo y yo seré su Dios. A medida que recibía las tablas, Moisés sintió la chispa del propósito divino en sus manos. Sin embargo, en el fondo de su ser, un grave presagio lo invadió. ¿Qué pasará si el pueblo olvida estas palabras?, se preguntó angustiado. ¿Qué ocurrirá si vuelven a la rebelión? La voz de Dios respondió a su inquietud, como un susurro en el viento: Moisés, mis planes son eternos, y aunque su corazón puede desviarse, siempre habrá un remanente que recordará y obedecerá mis estatutos. No temas, porque yo levantaré un camino a través de sus fallas, y por medio de este pueblo haré que mi luz brille en las naciones. Mientras el eco de estas palabras reverberaba, Moisés descendió una vez más, las tablas de piedra en sus brazos. Pero al llegar a la base, un espectáculo aterrador se desplegó ante sus ojos. En el campamento, la multitud había caído en la desesperación. Al ver que su líder tardaba en regresar, muchos se habían desviado, forjando un ídolo de oro. Con pasos pesados, él contempló la escena y su corazón se partió. ¡Oh pueblo insensato! ¿Acaso no habéis visto la gloria de Dios ni escuchado sus palabras? Con ira y tristeza, Moisés arrojó las tablas al suelo, donde se rompieron en 1000 pedazos. El silencio que siguió fue espeso, cargado de un sentimiento de pérdida profunda. El pueblo, atónito, se quedó en un estado de shock. Hemos quebrantado la promesa de Dios, murmuró uno entre la multitud, y así, entre caos y redención, Moisés subió nuevamente, sus pasos firmes hacia la montaña, buscando el perdón del Altísimo. Señor, si has de perdonar a este pueblo, hazlo en tu gran misericordia, pero si no, borra mi nombre de tu libro, clamó Moisés con un anhelo ardiente por la reconciliación. La voz de Dios resonó, profunda y clara. Mi pacto no se quebrantará. Un nuevo corazón daré a mi pueblo, y en su interior escribiré mis leyes. Aun cuando se desvíen, siempre habrá esperanza de restauración. Un profeta vendrá, y en él hallaréis la completa redención. Moisés, temblando, comprendió que la historia del pueblo no terminaba en su fracaso, sino que se entrelazaba con un plan divino que trascendería a las generaciones. Días después de su súplica, y tras recibir nuevas tablas, Moisés proclamó: El Altísimo nos ha enviado desde lo alto, un nuevo pacto de corazones transformados. Pronto declararé su nombre entre ustedes. Las palabras de Moisés, llenas de nuevo propósito, dejaron en el aire una pregunta que resonaría a través de los siglos. ¿Quién será este profeta, y cuándo vendrá la plena revelación de la redención que hemos anhelado? La promesa flotaba, como una neblina de esperanza, y el pueblo, aunque fallido, comenzó a despertar con una anticipación que nunca aprenderían a olvidar. Mientras Moisés se encontraba en la cima del monte Sinaí, una nube espesa los envolvía, y el resplandor de la gloria de Dios iluminaba todo a su alrededor. La voz del Señor era como un trueno sagrado: He aquí, Moisés, he hecho un nuevo pacto contigo y con este pueblo. Llevarás estos mandamientos entre ellos, y seré su guía a través de cada estación de su vida. El corazón de Moisés latía con fervor. Al mirar por encima de la vasta tierra que se extendía ante él, comprendió que el destino del pueblo no era simplemente un intento de cumplir normas, sino un viaje hacia un propósito más grande: ser una luz para las naciones. Pero la inquietud aún le sobrevenía: las iniquidades del pueblo son grandes, Señor. ¿Cómo podrán ellos permanecer fieles a este pacto? La voz de Dios se tornó aún más clara y serena. Esto es lo que haré: a través de los siglos, manifiesto una salvación que ellos no comprenderán plenamente en este momento. Un día, enviaré a un Redentor que cumplirá la ley y aumentará su fe. Mientras tanto, en el campamento, la confusión reinaba.
Algunos hombres se habían reunido alrededor del ídolo de oro, aturdidos por el pesimismo y la desesperación. ¿Y si Moisés no regresa? ¿Qué será de nosotros? Hagamos un Dios que nos guíe, clamaban, dejando que su fe se marchitara. Aquellos que habían sido testigos de prodigios en Egipto ahora sucumbían a la desesperanza, sin embargo, unos pocos permanecieron en pie. Josué, el hijo de Nun, se mantuvo firme junto a los mayores que recordaban las obras poderosas de Dios. El Señor ha de mostrarse con gran poder entre nosotros si tan solo perseveramos en la fe, les dijo. No debemos desmayar, Él es nuestra roca y refugio. Mientras el pueblo caía en la idolatría, Moisés descendió una vez más, llevando la nueva ley. Su rostro resplandecía, pero su corazón estaba angustiado al ver la calamidad. Exclamó, ¿cómo habéis cedido ante el temor y la desesperación? Buscad la misericordia de Dios. Él es perdonador y no desecha a los que claman a Él con sinceridad. Tan pronto como anunció estas palabras, la nube de la presencia divina descendió sobre el campamento, como un rayo de esperanza. La espada de la justicia se levantó, pero también la mano de la gracia. Moisés, dile a mi pueblo que si se vuelven de su mal camino y me buscan, yo sanaré su tierra y restauraré su pacto con ellos, resonó la voz de Dios en lo alto, mientras el pueblo comenzaba a reconocer su pecado. El corazón de Moisés se llenó de fe. Él sabía que la promesa del Redentor estaba más cerca. Mira, oh Israel, el Señor no te ha dejado ni te abandonará. Un nuevo día se avecina, donde mi abundancia se desbordará sobre ti, y mi esencia será escrita en tus corazones, proclamó con ardor. El pueblo, con lágrimas en los ojos, comenzó a clamar a Dios con un clamor de arrepentimiento, mientras la luz de la esperanza renovada brotaba como manantial. Moisés, sintiendo el poder del perdón y la promesa de un futuro, se volvió hacia el cielo en alabanza. Cuando el último eco de su clamor reverberó, una visión se presentó ante él, un futuro que iba más allá de las leyes y tradiciones. Un niño nacido en Belén, un Mesías que redimiría a todos los que se arrepientan y crean. El tiempo se acerca, y el nuevo pacto será sellado con sangre en el sacrificio del Cordero de Dios, entendió Moisés, mientras su fe se elevaba. ¿Quién será este que traerá la esperanza eterna? Cuando se manifestará la promesa, se preguntaron entre sí, mientras se consumían en expectativas. Así, en la cima del monte, un plan glorioso del Creador se desarrollaba en lo divino, llevando a Moisés a una violenta expectativa por la revelación de tiempos venideros. El eco del futuro resplandecía ante él, dejándolo anhelando la llegada de aquel que un día sanaría las cicatrices de Israel. Los días transcurrieron con abrumadora expectación, tanto en el monte como en el campamento. Moisés, aún con el eco de la voz de Dios resonando en su ser, contemplaba las tablas de piedra en sus manos, donde los mandamientos estaban escritos con el dedo del propio Dios. A medida que descendían nuevamente hacia el pueblo, una preocupación lo invadía: ¿hallarán ellos fuerza para guardarlos? Cuando llegó al campamento, encontró a los israelitas inmersos en un bullicio de actividades paganas, danzando y ofreciendo a su ídolo de oro. Con un dolor punzante en el pecho, Moisés se acercó a ellos y sus ojos se encontraron. El fervor en su corazón se transformó en una ardiente necesidad de interceder por su pueblo. ¿Hasta cuándo, oh pueblo de Israel, despreciaréis los caminos del Altísimo?, exclamó, su voz resonando con autoridad y compasión. El Señor ha sido bueno con vosotros, ¿por qué habéis revertido al vacío? Al escuchar estas palabras, algunos se detuvieron, sus corazones comenzando a ralentizarse ante la realidad de su pecado. Y Moisés, impulsado por el temor de Dios, despliegue las tablas de la ley ante ellos, llevando consigo la verdad que había recibido del cielo. Mirad, aquí están los mandamientos que os guiarán en rectitud. La fidelidad del Señor se ha renovado hoy, si tan solo os volvéis a Él. Una nube se cernía sobre el campamento, y el pueblo, temerosos, comenzó a sentir la inquietante presencia de Dios.
Mientras Moisés oraba fervientemente, clamando por intercesión, la angustia de su corazón se tornaba en una súplica intensa: Señor, perdona a este pueblo. Recuerda tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No puede ser que los traigas hasta este punto solo para hacerlos caer. El clamor de Moisés llegó a los cielos, y la respuesta fue inmediata. Moisés, levantaré un remanente fiel. De ellos serán hijos y respuestas de promesas eternas. Su voz resonó con un poder sobrenatural, como un trueno que impacta el suelo. Con esa seguridad, Moisés regresó al pueblo, y sintió que el fuego de la determinación lo llenaba. El Creador no se olvida, oh pueblo. La redención está a la vuelta de la esquina. Las mentes y corazones comenzaron a cambiar, ya que un despertar espiritual emergía. El arrepentimiento se cernía como una nube sobre ellos. Uno a uno, comenzaron a dejar sus ídolos, a despojarse de la angustia, viendo que el camino del Creador era vida y paz. La fe se evaporaba por el aire, como el rocío del alba. Es aquí donde hallamos nuestra verdadera esperanza, en ese que ha de venir, se decían entre susurros. Moisés, viendo el cambio en su pueblo, recordó las visiones que había tenido anteriormente. Pronto, el Redentor que prometió Dios vendrá, su nombre será conocido, y no habrá más sombra sobre la humanidad, dijo, con fuerza renovada. Por él, volverá a brotar la vida y la promesa del Creador se cumplirá, redimiendo no solo a Israel, sino a todas las naciones. Mientras la noche empezaba a caer, la luna brillaba intensamente. Una profunda paz se estableció en medio del pueblo, y el sonido de un canto de gratitud llenó el aire. Digno es el Señor, resonaron las voces en armonía, que nos ha restaurado y nos guía hacia un futuro radiante. Pero Moisés sabía que lo que había comenzado era solo un preludio. Los tiempos de la salvación están en sus manos, pensaba, mientras se arrodillaba ante el altar de la oración. Había algo más que aún no comprendía del todo. Una conversación eterna entre él y el Dios que se revelaba en sus promesas. ¿Qué más has reservado, oh Dios poderoso?, se preguntó, un misterioso anhelo llenando su ser. Una revelación del propósito eterno provenía, y mientras su espíritu se elevaba a las alturas, retumbó en su corazón como una promesa no cumplida: la historia de redención no ha terminado, hay aún mayor gloria por venir. El viento soplaba suavemente mientras se avisoraba la llegada del nuevo pacto. La gloria de Dios aún estaba por mostrarse, y el anhelo de los tiempos venideros comenzaba a vislumbrarse. Así, en un rincón del corazón de Moisés, la pregunta se hacía más clara: ¿quién será el que traerá este plan revelador? ¿Cuándo se manifestará en medio de su pueblo? Mientras Moisés pasaba los días reflexionando en la presencia de Dios, nuevas tensiones comenzaron a manifestarse entre el pueblo. Algunos, estimulados por el fervor renovado de los últimos días, se acercaban al líder con preguntas profundas y temores ocultos. La sombra del ídolo de oro seguía latente, y todavía algunos corazones luchaban por dejar atrás la atracción de lo efímero. Moisés, dijo uno de los ancianos, hemos escuchado tu llamado a la redención, pero nuestras almas aún están atadas a la incertidumbre. ¿Cómo podremos enfrentar los días que vienen si hemos sido tan infieles? Su voz temblaba, revelando la angustia que atormentaba a su espíritu. Moisés, sintiendo el peso de tal confesión, levantó la vista hacia el cielo, donde las estrellas titilaban como testigos silenciosos. Temed no, pueblo amado. El Señor ha prometido que en este nuevo pacto se escribirá su ley en nuestros corazones. Él no desechó su obra entre nosotros, sino que nos ha hallado dignos de su misericordia. En sus palabras, la esperanza brillaba como el sol naciente. Recordad las palabras del Señor: yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ezequiel 36:26. Él transformará nuestras almas corrompidas por la tiniebla en luces de verdad. Este es el futuro que hemos de esperar. Los murmullos de la multitud se apaciguaron mientras las verdades resonaban dentro de ellos. Cada israelita sintió la promesa:
como agua viva que refresca la sequedad de un alma rendida. Pero en lo profundo del ser de Moisés, sabía que había más en el corazón de Dios que aún no había sido revelado en su totalidad. Esa misma noche, cuando el pueblo se reunió en oración, una presencia gloriosa desciende sobre el lugar. Era como una nube densa que llenaba el aire, trayendo consigo un silencio reverente y una paz indescriptible. Moisés, al ver esto, sintió que su corazón se aceleraba. Esta es la manifestación del poder divino, se dijo. ¿Qué se está preparando en este momento? Moisés, resonó una voz en su corazón, la entrega de Milei es solo el principio. Un sacrificio será hecho, uno que traerá redención no solo a Israel, sino a la humanidad entera. Palabras ancestrales, desde la eternidad misma, reverberaban en su espíritu. ¿Enviarás a alguien, Señor?, preguntó con temor y reverencia. ¿Habrá uno como el fuego que purificará y redimirá? Muéstrame tu camino. Y en esa oscura noche iluminada por la presencia de Dios, una revelación se deslizó ante él, vislumbró una figura, que no era otra que el prometido. La imagen de un siervo sufriente, un cordero manso que cargaría sobre sus hombros el peso de la iniquidad del pueblo, Isaías 53, 6. Moisés cayó de rodillas, su corazón rebosante de temor y gratitud, mientras el pueblo se sumía en profunda adoración, recordó que cada promesa tiene su tiempo, y los caminos del Altísimo son maravillosos y a menudo insondables. ¿Cuándo vendrá ese Salvador? Se preguntó, pero supo que en la espera había un propósito que trascendía su entendimiento. La noche pasó, y el alba emergió, trayendo consigo tensiones y bendiciones por igual. Mientras el pueblo se preparaba para nuevas oportunidades, un sentimiento de expectativa creció en sus corazones. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Estamos listos para cada revelación de Dios? Así, Moisés contempló el horizonte, y una certeza lo llenó. Los planes de Dios son perfectos y su tiempo es eterno. El camino de la redención ha comenzado, y dentro de poco, en un tiempo desconocido para nosotros, la culminación de su voluntad será hecha manifiesta. ¿Acaso estamos prontos para recibirlo? Con esa reflexión resonando en su alma, el dulce eco de la promesa vibraba en el aire. A través de un pacto nuevo, la salvación se acercará y en su corazón, una pregunta ardía en su interior. ¿Estará nuestro pueblo preparado cuando el cumplimiento de la profecía se manifieste entre nosotros? Mientras el sol se alzaba sobre el campamento de Israel, la atmósfera estaba impregnada de un aire de expectación. Los israelitas, con corazones palpitantes, se reunieron nuevamente en torno a Moisés, quien se había convertido en su vínculo sagrado con el Altísimo. Con el rostro iluminado por la claridad de aquella manifestación divina, Moisés se preparaba para compartir un nuevo mensaje que, seguro, resonaría profundamente en sus almas. Escuchad, pueblo de Dios, comenzó Moisés, su voz resonando con la autoridad que le confería su relación con el Creador. El Señor ha hablado. No os desaniméis. Porque aunque nuestras transgresiones son muchas, su misericordia es infinita. Precisamente hoy, recopilaré vuestra historia y pondré en orden el camino que deberéis seguir. Los hombres y mujeres alrededor sintieron que su fe se posaba sobre las palabras de su líder. La incertidumbre que había estado latente comenzaba a disiparse, y la esperanza se encendía como un fuego nuevo. Sin embargo, una sombra de duda y temor aún permanecía en algunos corazones. Moisés, preguntó un joven que se atrevió a alzar la voz, ¿cómo podremos ser dignos si estamos marcados por nuestro pasado? ¿Qué luz traerá nuestro futuro cuando ante Dios somos solo polvo? Ah, hijo mío, exclamó Moisés, tomando un momento para mirar al joven a los ojos. No pienses que el Santo de Israel se limita a nuestras debilidades. Él ha prometido un nuevo pacto y, en su plenitud, cada lágrima será secada, cada rastro de nuestra iniquidad borrado. Recuerda las palabras del profeta, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia, Jeremías 31, 3. Las palabras de Moisés no solo ofrecieron consuelo, tenían el poder de transformar.
Sentían que, de alguna manera, las promesas divinas estaban comenzando a tomar forma en sus corazones. Sin embargo, Moisés sabía que los retos estaban lejos de desaparecer, en su interior, aún ardía la llama de la revelación no totalmente comprendida. Aquella noche, la nube de gloria volvió a descender, trayendo una atmósfera palpable de adoración y tremor. El pueblo, en un acto de unidad y reverencia, se lanzó a la tierra, mientras la presencia de Dios llenaba el tabernáculo. Entonces, Dios habló nuevamente a Moisés en el silencio reverente, con un mensaje aún más profundo. Te revelaré el propósito de mis planes. No es solo para Israel, es para todo el mundo. La señal que he dado es mayor que lo que han conocido. Mi redención se extenderá a las naciones. Moisés sintió que la carga de su misión se intensificaba, pero también se percibía una libertad en sus venas. ¿Cómo puede ser esto, Señor? ¿Cómo se desplegará esta salvación entre las naciones? ¿Quién será el que traerá luz en medio de tanta oscuridad? Y a lo lejos, un eco resonó. Cada palabra del Altísimo se anidaba en su corazón. El reino de Dios no solo se edificaría en el desierto de su viaje, sino que florecería entre los gentiles. En una fervorosa danza de adoración, el pueblo clamó en súplica, anticipando la llegada del prometido. Cada corazón anhela este cumplimiento, y cada vida prepara la senda, dijo Moisés. En ese momento, una revelación más alcanzó su mente. El plan de Dios abarcaba un tiempo maravilloso y un propósito perfecto, no solo uno, sino muchos, manifestaciones de su amor. Y cuando el día glorioso llegue, habrá uno que se levantará como un estandarte para las naciones, proclamó Moisés, sintiendo el vértigo de la revelación embrujándolo. Él será un rey, un sacerdote, uno que establecerá la verdadera justicia y paz. El tiempo está cercano. Los corazones comenzaron a latir con fuerza. Un futuro glorioso se cada vez más palpable. Moisés cerró los ojos, imaginando la grandeza de aquel que vendría. Los lazos de este mundo se romperán, y juntos, nos gozaremos en su nombre. ¿Estamos listos para el día que el Señor ha preparado? Así, la oscuridad de la noche se disipó con el fuego de la fe, pero en el corazón de Moisés una pregunta tremenda persistía: ¿encontrará el pueblo de Dios la fe necesaria cuando el cumplimiento de su espléndido plan se manifieste entre ellos? Mientras el sol comenzaba a alzarse sobre el horizonte, bañando el campamento de Israel en una luz dorada, los corazones vibraban en expectativa por la cumplida promesa de redención. Moisés, firme y con su rostro iluminado por la gloria de Dios, se preparaba para compartir el mensaje que resonaba fuerte en su interior: el Señor nos ha convocado a una nueva era. Seré su guía en este camino, ya que su pacto es eterno y su misericordia se renueva cada mañana. Conmovidos por sus palabras, los israelitas se acercaron, dispuestos a escuchar lo que el Altísimo tenía reservado para ellos. La preocupación de Moisés por el futuro aún latía en su corazón. ¿Serán capaces de mantenerse firmes en la fe cuando el camino sea difícil?, se preguntaba. Al ver la incertidumbre en los rostros de su pueblo, decidió compartir las promesas que había recibido de Dios. La gloria del Señor no se detiene en este desierto. Un Salvador vendrá, uno a través del cual todos conocerán la verdadera libertad. Un Redentor que limpiará nuestros corazones y nos dará vida nueva. Sus caminos serán perfectos y su amor despachará nuestras transgresiones, declaró Moisés con voz firme y llena de convicción. El campamento se llenó de murmullos de aprobación, mientras la esperanza comenzaba a florecer nuevamente en medio de la adversidad. Entonces, en un acto de unidad, los israelitas comenzaron a orar y adorar al Altísimo. Señor, haz de nosotros un pueblo digno de tu promesa. Límpianos, restaura nuestros corazones, clamaban al unísono. A medida que su clamor ascendía, la nube de gloria se espesó una vez más, y la presencia de Dios llenó el lugar, trayendo consigo un profundo sentido de paz. El Señor está aquí entre ustedes, proclamó Moisés, y les recuerda que ha hecho un nuevo pacto.
Este pacto no es solo para nosotros, sino para todos los que creen. Así, en ese instante, Dios habló una vez más a su siervo, Moisés: prepara al pueblo, porque estoy a punto de cumplir mi promesa. Pronto verán las puertas de la salvación abrirse, y mi luz alcanzará las naciones. La alegría estalló entre los israelitas, sus corazones se llenaron de gratitud. Gran Dios, te alabamos por tu fidelidad, gritaban. En ese momento de alabanza, Moisés vio más allá de su tiempo una visión gloriosa de redención y esperanza que se extendería a generaciones futuras. Días se convirtieron en semanas, y la misión de Moisés creció en complejidad y profundidad. Este no solo era un pacto de leyes, era un llamado a un corazón restaurado. Los israelitas comenzaron a comprender que no solo se trataba de un conjunto de reglas, sino de una relación íntima con el Creador. Moisés sabía que el verdadero desafío sería mantener esa fe viva entre los suyos. El mayor de los mandamientos será amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, les enseñó. Las palabras resonaron como campanas, y cada corazón sintió la necesidad de este amor y conexión constantes. Finalmente, llegó el día en que, bajo la luna llena que brillaba intensamente, Moisés se reunió con el pueblo alrededor del altar. Con las tablas de piedra en su mano, él proclamó: hoy reafirmamos nuestra alianza con Dios. Así como Él es fiel a sus promesas, nosotros también seremos fieles a ellas. El pueblo se unió, extendiendo sus manos en señal de compromiso. Seremos su pueblo. Guardaremos su palabra, y viviremos para su gloria. Resonó en el aire, un eco de unidad y fidelidad. Moisés, viendo el nuevo amanecer en el espíritu del pueblo, sintió que la certeza de la promesa de Dios se hacía realidad a través de ellos. Así como se lo prometía a nuestros padres, esta unión perdurará por siempre. Desde hoy, nuestra historia será de restauración, y el gran Redentor será conocido entre todos nosotros. Los corazones se llenaron de alabanza. La responsabilidad del legado que dejaba en manos del pueblo le hacía comprender que su misión había sido cumplida. Aún en su corazón, vibraba la pregunta sobre quién sería aquel que traería esa salvación definitiva, pero sabía que eso estaba más allá de su control. Se sintió en paz, dejando su historia en manos del Creador. Mientras se giraba para mirar la orgullosa formación del pueblo, una sonrisa se dibujó en su rostro. El Altísimo guiará cada paso, y habrá un futuro glorioso para nosotros, porque siempre hay esperanza en sus promesas. La multitud estalló en júbilo, un coro de vítores y lágrimas de alegría. En ese momento, todas las preguntas encontraron respuesta en su corazón. La historia de redención continuaría, y el tiempo se acercaba para cumplir el pacto eterno que Dios había prometido a su pueblo. Los cielos se abrieron, y entre ellos brilló una estrella fulgurante, un presagio de la esperanza que estaba por venir. Con eso, el viaje de Israel hacia su futuro se encendió. La historia no terminó, sino que se transformó, preparado para abrir un nuevo capítulo de vida, esperanza y redención para toda la humanidad. Ahora es el momento de brillar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que traen luz y revelación a tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas escuchen estas verdades poderosas. Comenta tu reacción y reflexiones sobre el emocionante final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y redención. Juntos, expandamos la luz y la verdad del Altísimo.